si tienen alguna pregunta en que los pueda ayudar, o todo es claro hasta el momento. ¿Mm? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces voy a compartir con ustedes la presentación y ustedes me avisan, por favor, al momento que la puedan visualizar. Ya se ve, profesora. Gracias. Entonces, lo último que trabajamos en clase, en la clase anterior, fue el tema de la personalidad jurídica internacional y las teorías con respecto a esta subjetividad internacional. Ustedes recuerdan a partir del video, y ahí nos quedamos, ¿no? Estuvimos revisando 4 teorías, ¿no? La de Kelsen, la de Moncayo, la de la responsabilidad y la teoría del destinatario directo de derechos, ¿no? Entonces, quedó claro ese tema. Estamos iniciando el estudio de los sujetos de derecho internacional. Hemos iniciado con este concepto de sujeto de derecho internacional. Vamos a enfocarnos ahora en esta clase en ver las características del Estado, cómo es que el Estado se considera sujeto de derecho internacional, y algunos principios de derecho internacional también, que nos permiten identificar los atributos que tienen los estados, ¿no? En el plano internacional. Entonces, el Estado como sujeto primario de derecho internacional. ¿Por qué decimos que el Estado es un sujeto primario de derecho internacional? ¿Alguno de ustedes me ayuda? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Ninguno. Recuerden que el Estado es si bien no es ya no es el único sujeto de derecho internacional, el Estado sigue siendo el actor más influyente en el desarrollo del derecho internacional, con las máximas facultades y derechos que se puedan considerar a nivel internacional, ¿no? Entonces es un sujeto, en ese sentido, primario del derecho internacional. Hay 3 elementos, 3 criterios que se tienen en cuenta para definir la existencia de un Estado, ¿no? El primero de ellos es la población, el otro es el territorio y el gobierno. La Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados añade uno más, ¿no? Y habla y se refiere a la capacidad de entrar en relaciones con otros estados. Algunos consideran que este cuarto elemento, esta capacidad de entrar en relaciones con otros estados, en realidad es una expresión de la soberanía del Estado, ¿no? Y entonces, pero por lo menos los 3 primeros se consideran características de un Estado, ¿no? Cuando hablamos de población, nos estamos refiriendo a esta colectividad humana, ¿no? Que habitan, que residen en el territorio de un Estado. Y cuando hablamos que residen en el territorio de un Estado, nos estamos refiriendo también a los extranjeros, ¿no? Entonces, nacionales y extranjeros conforman la población de un Estado, ¿no? En sentido más específico, muy estricto, podríamos hablar de población y asociarla con la nacionalidad, ¿no? Sabemos que los estados tienen una serie de obligaciones con sus nacionales, nosotros las vamos a ir descubriendo a lo largo del curso, ¿no? Entonces, es competencia de los estados, ¿no? Asumir esa obligación, por ejemplo, trabajar para satisfacer las necesidades básicas de la población, ¿no? Es parte de sus funciones. Y una de las razones por las cuales los estados negocian
Si ustedes revisan los acuerdos comerciales que se firman entre los estados, ustedes van a ver que una de las razones por las cuales participan en estos acuerdos internacionales es porque quieren mejorar, o los estados buscan mejorar el estándar de vida de sus poblaciones, ¿no? Reducir el nivel de desempleo, por ejemplo. Eso lo hemos visto desde el Tratado de Roma que creó la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y ustedes observan también el tratado, el acuerdo de Cartagena que creó la actual Comunidad Andina, también van a ver reflejados esos principios, esos objetivos, ¿no? Entonces, la población es una preocupación también de los estados. Lo define al Estado, pero a la vez es la razón de ser, ¿no? De la existencia de un Estado. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Tengo una manito levantada. Adelante, Gustavo. Sí, profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Claro, Gustavo. en consonancia en lo que usted había señalado, claro, lo suscribo. Si es que repasamos, por ejemplo, tal vez la historia, el Perú y muchas naciones latinoamericanas en su génesis, luego, por ejemplo, de que lograran sus independencias, lo primero que crearon fue un departamento, una oficina, un ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, en esa línea, el nacimiento del Estado va de la mano exclusivamente con esa capacidad de los estadistas, en este caso, en este tiempo fue San Martín, y entiendo que en Chile fue O'Higgins, o en Argentina Belgrano y otros más, tuvieron esa necesidad de que era necesario, hiper necesario, que los estados tuvieran para tener un reconocimiento, digamos, de los otros territorios, de las otras naciones, a una oficina de relaciones exteriores, ¿no? En realidad, la existencia del Estado, vamos a ver nosotros el tema de, muchas gracias, Gustavo, por tu participación. Y la existencia del Estado como tal es independiente del reconocimiento de los demás estados u organizaciones internacionales. Nosotros vamos a tocar ese tema, es uno de los temas del curso, ¿no? El reconocimiento de estados, el reconocimiento de gobiernos, y vamos a ver que ese reconocimiento de estados es voluntario. ¿Por qué? Porque los estados son soberanos. Entonces, en principio no requieren el reconocimiento de otro estado para ser considerado estado, sino que lo que se necesita es tener estas características, ¿no? Contar con una población, hemos indicado. Indudablemente, como señala Gustavo, el tema internacional, las relaciones internacionales han sido importantes para los estados, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Porque ningún estado puede vivir aislado, ¿no? Autosuficiente, a pesar de la independencia que puedan tener los estados y la soberanía, también se reconoce que hay una interdependencia, porque hemos conversado desde la primera clase, hay problemas que son comunes a los estados y por ello se necesita esta cooperación de la que hemos hablado, ¿no? Pero efectivamente los estados siempre han buscado eh, esas relaciones exteriores, ¿no? Ese contacto con los demás estados, ¿no? Como tú has indicado, Gustavo. Muchas gracias. Entonces, luego tenemos el territorio. El territorio es otro elemento, otra característica de los estados, eh, y, y implica que cuando hablamos de territorio nos estamos refiriendo al espacio aéreo, al espacio terrestre, al espacio marítimo, ¿no? Es un conjunto, ¿no? Entonces, donde el Estado ejerce jurisdicción exclusiva, ¿no? Donde el Estado decide, ¿no? Toma decisiones sobre los bienes y las personas que se encuentran dentro del territorio, ¿no? Pues vamos a ver nosotros ahora el tema de la soberanía. Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando nosotros de todo el conjunto de elementos o el aparato, las instituciones de tipo política, ¿no? Que son los poderes públicos
que se ejercen precisamente para que el Estado pueda cumplir sus funciones, ¿no? Una de ellas, la que acabamos de señalar, una de las más importantes, es satisfacer las necesidades básicas de su población, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobierno, no estamos haciendo referencia a ningún tipo de gobierno en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le puede imponer a ningún Estado un modelo de gobierno. Permítame, me parece que tengo una pregunta en el chat. Sí, con mucho gusto, Franco. Vamos a repetir el tema de territorio. Cuando hablamos, acabamos de indicar que el territorio comprende el espacio terrestre, marítimo y aéreo, sobre el cual el Estado ejerce jurisdicción, ¿no? Y toma todas las decisiones con respecto a las actividades que se van a realizar dentro del territorio. Por ejemplo, la autorización de vuelos en el espacio aéreo, ¿no? La explotación de recursos naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque están dentro del territorio, ¿no? Entonces, el territorio es el espacio, nuevamente repito, marítimo, aéreo, terrestre, donde el Estado ejerce jurisdicción de manera exclusiva, ¿no? Y donde los demás estados no pueden intervenir, ¿no? Entonces no puede venir un estado ¿quedó claro, Franco? ¿Sí? Ok. Sí. Si no pueden usar el audio, los invito también a que puedan usar el chat para poder formular las preguntas que necesiten. Vamos a estar atentos. ¿Ok? Entonces, el tema de gobierno, como les venía indicando, precisamente por la soberanía de la que gozan los estados, el derecho internacional no puede imponer a los estados un modelo de gobierno, ¿no? Sino que los estados soberanamente deciden el tipo de gobierno que van a tener, pero es necesario para ser estados que tengan gobierno. Lo que también es cierto es que muchos países europeos y americanos han optado por un sistema democrático, ¿no? Y por eso pues, vamos a ver que en algunos acuerdos, como en el caso de la OEA, ¿no? Hay lo que se conoce como las cláusulas democráticas, un compromiso de los estados por seguir gobiernos o un sistema democrático, ¿no? Pero ese es, repito, decisión de cada estado, ¿no? Porque no puede haber una imposición de un modelo específico. Y como lo hemos indicado inicialmente, la capacidad de entrar en relaciones con otros estados, ¿no? Esta convención sobre derechos y deberes de los estados lo considera como también una de las características de los estados, ¿no? Pero ya hemos indicado también que para otros es parte de la expresión de la soberanía. Ahora, hemos hablado varias veces de soberanía. ¿Qué cosa es esta soberanía? ¿No? Hay que dar una definición que nos permita trabajar en el curso, ¿no? Esa capacidad jurídica del Estado, y miren ustedes, solamente los estados, ¿no? Que les permite ejercer derechos, cumplir sus obligaciones, obligaciones que son asumidas por los estados, ¿no? Entonces, porque son los estados los que pueden limitar su soberanía, ¿no? Por ejemplo, ceder competencias a organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo nacen esas obligaciones para los estados? Los estados dan su consentimiento, ¿ok? Entonces, cumplir sus obligaciones para tomar decisiones, ¿no? Y participar en la creación de normas jurídicas internacionales, como a través de la firma de tratados, por ejemplo, o a través de la participación en la creación de costumbres internacionales. Como vamos a estudiar nosotros en el curso, vamos a tener un par de clases por lo menos para hablar de la costumbre como fuente del derecho internacional. ¿Ok? Entonces, la soberanía del Estado, además, puede ser analizada a dos niveles, ¿no? Un nivel de soberanía interna y un nivel de soberanía externa. ¿Cuándo estamos en el primer caso? En esta soberanía interna, ¿no? Acabamos de decir que una de las características del Estado es que tiene territorio.
¿no? Entonces, los estados ejercen esa soberanía territorial, ¿no? Donde toman decisiones sobre bienes y personas que están localizados dentro de su territorio, ¿no? Por ejemplo, la explotación de recursos naturales, ¿no? Entonces, el Estado, dentro de los límites de su territorio, ejerce esta competencia, ¿no? Y ya acabamos de comentar que incluye el espacio aéreo, marítimo y terrestre, ¿no? Entonces tiene la posibilidad de excluir a otros estados de realizar actividades dentro de su territorio, ¿no? Sin su consentimiento, ¿no? Entonces, es una jurisdicción exclusiva dentro de ese territorio. A eso hablamos, es en ese sentido que nosotros hablamos de jurisdicción, perdón, de soberanía interna, ¿no? Todas las decisiones que se puedan tomar con respecto al territorio, o a lo que sucede, a las actividades que se realizan dentro del territorio. Y cuando hablamos de soberanía externa, nos estamos refiriendo al hecho, en primer lugar, que el Estado, lo indicamos en la primera clase, que no existe un ente centralizado, un superestado, que le pueda ordenar a los estados a realizar determinadas actividades. Entonces, no existe una autoridad superior al Estado, ¿no? A lo cual los estados se tengan que sujetar, salvo que los estados hayan cedido algunas competencias a algunas organizaciones internacionales. Y nosotros vamos a ver, cuando toquemos el tema de organizaciones internacionales. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con esta soberanía externa, o este nivel externo? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al reconocimiento que hacen los estados sobre inmunidades y privilegios diplomáticos, ¿no? Soberanamente el Estado reconoce que dentro de su territorio, ¿no?, va a otorgar determinadas inmunidades y privilegios a las representaciones, por ejemplo, de otros estados, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de lo que es el ejercicio de soberanía a nivel externo, ¿no? Porque ya hemos hablado de estas relaciones que mantienen los estados con otros estados, ¿no? Entonces, este privilegio, por ejemplo, de la inviolabilidad de las embajadas, ¿no? Las embajadas están localizadas dentro del territorio de un estado. Sin embargo, los estados, las autoridades de este estado, de un estado, no pueden ingresar, ¿no?, a esas embajadas. ¿Por qué? Porque los estados han acordado otorgar una serie de inmunidades y privilegios a las sedes diplomáticas y a sus funcionarios también, ¿no? Entonces, cometer un ilícito, por ejemplo, dentro de un territorio, acarrea una responsabilidad para todos, pero los estados reconocen ciertas inmunidades y privilegios a ciertos funcionarios de sedes diplomáticas, por ejemplo, para no ser llevados ante tribunales nacionales, ¿no? Es ejercicio de soberanía de los estados, ese tipo de reconocimiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien, alumnos? Sí, profesor. ¿Alumnos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como complemento a este tema de la soberanía, ustedes me dirán, pero profesor, parece obvio que ya todos sabemos que los estados son soberanos. A pesar de lo obvio que parece ser, ¿no?, o que es, de que los estados son soberanos, miren ustedes la importancia que tiene para los estados que a nivel de tratados, de convenios internacionales, se reconozca esa soberanía, ¿no? Y por eso yo he traído algunos ejemplos. Me gusta mostrar a mis alumnos para que ustedes observen cómo los estados negocian, ¿no?, una serie de normas, de cláusulas en los acuerdos, y se aseguran de que esa soberanía que ejercen dentro de su territorio sea reconocida en determinados aspectos en estos acuerdos internacionales. Ojo,
es un reconocimiento, no quiere decir que si no existe en el tratado, entonces el Estado no ejerce soberanía sobre los recursos naturales. Este tipo de reconocimiento se da dentro de un contexto, y ahora lo voy a explicar, ¿no? Y quisiera invitar a algunos de ustedes a que me ayude con la lectura de este artículo 3 de este convenio. ¿Algún voluntario? Tengo una voluntaria, ¿no? La alumna Estefanía Franco. Sí, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Estefanía. Artículo 3 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios de derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros estados o de otras zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Muchas gracias, Estefanía. Ustedes han observado el texto que acaba de leer amablemente su compañera Estefanía, ¿no? Miren esa redacción. Los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos, ¿no? Y hay un reconocimiento ahí que sobre los recursos, dentro del territorio, deciden los estados, ¿no? ¿En aplicación de qué? De su política ambiental. Son los estados los que deciden esa política ambiental. Es parte de lo que se conoce como el dominio reservado del Estado. ¿Qué es esto del dominio reservado del Estado? Son todas aquellas materias sobre las cuales solamente los estados pueden decidir, ¿no? Que son propias de cada estado. Un ejemplo de esto, política ambiental. ¿Por qué? Porque por más poderosos que puedan ser otro país, ¿no? No pueden venir e imponer a ningún otro estado una política ambiental, estándares ambientales. ¿Qué hacen los estados para lograr estos estándares ambientales a nivel internacional? Negocian. Y esta negociación permite tener estos acuerdos donde los estados se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a procurar políticas para la preservación de recursos naturales, de la biodiversidad, de la Amazonía, etc. ¿Ok? ¿Quedó claro este concepto de dominio reservado del Estado? Este es un ejemplo, ¿no? Que entonces tiene el derecho soberano de explotar esos recursos en aplicación de su política y además establece una obligación también. Miren, ¿no? Reconoce ese derecho, pero a la par hay obligaciones, ¿no? Entonces, es lo que se conoce como el concepto de soberanía funcional, ¿no? De que existen, por un lado, derechos, ¿verdad?, que tienen los estados, y paralelamente tienen obligaciones, deberes, ¿no?, que han asumido en el derecho internacional y que son exigibles. Entonces aquí hay una obligación que deben asegurar determinadas actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción. Ahora, yo les dije que les iba a explicar por qué resulta importante este reconocimiento que parecería obvio, ¿no? Por definición, es cierto que los estados tienen derechos soberanos sobre los recursos naturales que están localizados en su territorio. Entonces, ¿por qué la cláusula? ¿Por qué? Porque se han dado muchos casos, y hasta ahora continúa el debate, ¿no?, en los cuales se han presentado explotación de recursos naturales por parte de terceros, en los cuales los estados no han intervenido y ni siquiera se les ha dado los beneficios que corresponden como consecuencia de esa explotación de los recursos naturales, ¿no? Y yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado el concepto de biopiratería, ¿no? Pero en las últimas décadas se ha debatido mucho ese tema, el hecho de que, por ejemplo, algunas instituciones de investigación o algunas empresas multinacionales acudan o visiten algunos países, generalmente países en desarrollo, que son ricos en biodiversidad y que tengan acceso a los recursos genéticos, ¿no? Y no solamente acceden a estos recursos genéticos sin permiso, sin autorización de la autoridad nacional competente, sino que
a partir de esos recursos genéticos, desarrollan sus invenciones, las patentan sin ningún tipo de reconocimiento para los estados de los cuales estos recursos genéticos son originarios, ¿no? Entonces, esto ha dado un debate a nivel internacional, se discute en la OMPI, se discute en la OMC, en algunas organizaciones internacionales, este tema de la biopiratería, ¿no? Adelante, Gustavo. Profesora, una consulta. Bueno, hace un tiempo, hace casi más de una década, se suscribió, el Perú suscribió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo quería preguntarle si es que este Tratado de Libre Comercio reconocía o al menos protegía a los estados, en este caso, para hablar del Perú, lo protegía de este tipo de aspectos que usted ha señalado, como es la piratería genética, ¿no? Teniendo en cuenta de que el Perú es un país bastante rico en recursos, plantas, fauna que contiene, pues, digamos, un conjunto de insumos que pueden servir para futuras medicinas o medicamentos, ¿no? Y que pueden ser usadas más adelante por transnacionales. ¿El TLC reconoce algunos elementos de eso? En las negociaciones que se presentaron entre Estados Unidos y el Perú, Perú planteó el tema del respeto al acceso a los recursos genéticos y no solamente los recursos genéticos, sino también la protección del conocimiento de los pueblos indígenas, generalmente conocido con el nombre de conocimiento tradicional, ¿no? Que está asociado a los recursos genéticos, ¿no? Si me preguntan si hay algún tipo de protección, la respuesta es el debate sobre acceso a recursos genéticos continúa a nivel internacional, ¿no? Los países han buscado a través de la Convención sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la misma OMPI, ¿no? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial del Comercio, llegar a un acuerdo con respecto a este tema, ¿no? De los accesos a recursos genéticos. Pero los TLC generalmente no han ido más allá del convenio de diversidad sobre la diversidad biológica, ¿no? Entonces no es que exista una protección adicional. Las propuestas peruanas y las propuestas de varios países en desarrollo, que por ejemplo modificar el sistema de patentes, ¿no? Para incluir como requisito que los solicitantes de las patentes presenten una copia de la autorización para acceder o copia del contrato para el acceso a los recursos genéticos y copia del contrato con los pueblos indígenas para acceder al conocimiento de estos pueblos, llamado conocimiento tradicional, asociado a estos recursos genéticos, esa propuesta de los países en desarrollo no ha sido aceptada, ¿no? Ese es el nivel de protección que quieren países como el Perú, lo que han buscado. No ha sido aceptada especialmente por los países desarrollados, ¿no? Una modificación del sistema de patentes. Entonces, Claudio, no sé si con eso respondo tu pregunta. Adelante, Jesús Manrique. Profesora, disculpe, yo tenía una consulta. Pese a que estos derechos, ¿no? Se les son reconocidos a todos los estados soberanos, ¿no? Como parte de esta capacidad jurídica que ellos poseen. De todas maneras, estamos hablando de una soberanía restringida, relativa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, revisando un texto de la profesora Elizabeth Salmón, ella decía que esta soberanía debe entenderse como no absoluta, pero no sé si en el plano, por ejemplo, chequeando el artículo 3, en el plano de una política ambiental, esto también aplica. O sea, hay razones para, digamos, para restringir esta soberanía. La soberanía, cuando hablamos de que la soberanía de los estados no es absoluta, es porque nos estamos refiriendo al hecho de que hay reglas que los estados deben respetar, ¿no?
de que, o sea, los estados forman parte de una sociedad, de una comunidad internacional. Y hay principios generales del derecho, por ejemplo, que tienen que ser respetados, como, por ejemplo, la prohibición del uso de la fuerza, ¿no? Entonces, un Estado puede ser soberano, sí, pero no puede usar la fuerza, ¿no? Y tampoco puede intervenir en los asuntos internos de otro Estado, en ejercicio de su soberanía. Entonces, sí hay soberanía, pero no es absoluta. Hay algunos límites, y entre los límites están las obligaciones impuestas por el propio derecho internacional, ¿no? Como los ejemplos que acabamos de citar. En ese sentido hablamos de que la soberanía no es absoluta. ¿Ok? Y lo vamos a ver nosotros. Si permite, tenemos incluso un video donde ustedes podrán observar en qué consiste este principio de no intervención, ¿no? O sea, un Estado en ejercicio de su soberanía no puede violar reglas que están ya establecidas en la sociedad internacional. ¿Ok? Hemos hablado nosotros también de estas normas jus cogens, ¿no? Imperativas, ¿no? Un Estado en ejercicio de su soberanía no puede pactar, por ejemplo, a favor para aplicar actividades como la tortura, el genocidio, la esclavitud. ¿Ok? Entonces hay obligaciones para los Estados. Jesús, no sé si con eso quedó claro. Sí, profesora. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, miren ustedes, con este tema de la soberanía sobre recursos naturales, tenemos el protocolo. Si ustedes observan este protocolo sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización, es un protocolo adicional al convenio sobre diversidad biológica, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice este protocolo, que precisamente buscó establecer algunas reglas, algunos criterios con respecto a esta participación de los estados en los beneficios que se obtienen por la explotación o el uso de los recursos genéticos, ¿no? Sobre los cuales los estados ejercen soberanía, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice el protocolo. ¿Algún voluntario me ayuda con la lectura del protocolo de Nagoya? Yo, profesora. Adelante, Felicita. Adelante, Felicita. Ya, pero disculpe, profesora. El artículo 6, el protocolo de Nagoya, sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2010. En el ejercicio de los derechos soberanos sobre los recursos naturales, el acceso a los recursos genéticos para su utilización estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la parte que aporta dichos recursos, que es el país de origen de dichos recursos, reafirmando los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y de conformidad con las disposiciones del convenio. Muchas gracias, Felicita. Miren ustedes, les expliqué este contexto de la biopiratería para que se entienda por qué tenemos este tipo de normas en estos acuerdos internacionales, ¿no? El preámbulo parte con una declaración de principio, ¿no? La soberanía sobre recursos naturales, ¿no? Pero además de eso, miren ustedes, a pesar que eso nos queda claro a todos, hay este reconocimiento o de que en el ejercicio de estos derechos soberanos, el acceso a estos recursos requiere de algo, de que estos estados den el consentimiento fundamentado previo al acceso, ¿no? Que le está diciendo a las empresas multinacionales, a los demás estados, a las entidades o a las instituciones de investigación, si quieres acceder
a los recursos localizados en mi territorio, primero infórmame qué cosa vas a hacer con esos recursos y pide mi permiso antes de acceder, ¿no? No, porque tenemos ya muchos casos que se han discutido a nivel internacional en los cuales han ido directamente a las comunidades indígenas, han accedido al conocimiento, al recurso, han accedido al conocimiento sin pedir permiso a nadie, ¿no? Y encima, con la situación que les he comentado, de haber desarrollado investigaciones, invenciones y haber patentado, ¿no? Sin consentimiento, sin compartir beneficios, sin reconocimiento de ningún tipo a quienes aportaron con el conocimiento, etc., ¿no? Es por eso que se negocian este tipo de acuerdos, ¿no? Y aquí vemos la importancia del tema de la soberanía. ¿Ok? ¿Y a qué nos lleva? A decir, como los estados son soberanos, los estados tienen el derecho de dar el consentimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una obligación para quienes acceden a ese conocimiento o a esos recursos, en este caso estos recursos genéticos, solicitar el permiso de la autoridad nacional competente en cada estado. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿qué atributos tiene un estado soberano? Nosotros hemos tomado una enumeración interesante en este aporte que se hace sobre qué atributos tiene este estado soberano. Y ustedes pueden observar una capacidad para producir actos jurídicos internacionales, por ejemplo, tratados, ¿no? La capacidad para tener responsabilidad internacional activa y pasiva, y vamos a hablar nosotros, ¿no? De los estados, de qué manera tienen esta responsabilidad para acceder a procedimientos internacionales, para crear otras entidades internacionales como organizaciones internacionales, para ser miembro de ellas, ¿no? Para establecer relaciones diplomáticas, ¿no? O consulares, ¿no? Esa es la capacidad que tienen los estados para no solamente establecer estas relaciones diplomáticas, sino para poder ¿no? enviar sus funcionarios diplomáticos al exterior y a la vez recibir, ¿no? Entonces, por ambos lados, ¿no? El envío, el establecimiento de estas autoridades o funcionarios diplomáticos y consulares en el exterior y a la vez el Estado en la capacidad de recibir y otorgar esas inmunidades y privilegios de los cuales hemos hablado. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Excelente. Sí, profesora, sí. Entonces ahora tengo una actividad para ustedes. Voy a compartir la pantalla. Permítanme. Sobre el tema de soberanía. Para ver, vamos a ver qué tal nos quedó la explicación. Me dicen por favor si se puede visualizar el ejercicio en Menti. Sí, sí se puede visualizar. Sí se ve, profesora. Sí se ve. Excelente. Entonces les pido por favor que ingresen a Menti. Tienen la página y tienen el código y me ayudan con su participación. ¿Ok?
Tenemos ya 20 participantes. Más de la mitad. Muy bien. Vamos a dar unos segundos más para que termine su compañero. Muy bien. Entonces, ahí tenemos 24 alumnas que han participado. Y la mayoría marca que esta afirmación es verdadera. 2 han marcado que es falso. Si es posible, me gustaría invitar a algunos de los alumnos que han marcado falso a que nos diga por qué consideran que esto es falso. Si es posible. Nos pueden compartir también por el chat. Es la respuesta correcta. Si con eso se animan. La afirmación es falsa. Ahora quisiera que nos ayuden algunos de los alumnos que marcó falso. ¿Por qué consideraron que esto era falso? ¿No se animan? Profesora, yo marqué falsos. Angeli Castillo. Angeli Castillo. ¿Te animas Sí, a decirnos por qué porque, consideras? sí, porque explicó usted que se daba eso a nivel interno por el tema de jurisdicción del territorio que tiene cada estado y hay competencia dentro de los límites de su territorio. Por eso Muy marqué falso. bien, muy bien. Angeli, ¿no? Sí, Angeli Castillo. Angeli Castillo. Muy bien, exactamente. Eso es lo que acaba de explicar su compañera. Todo parecería, y entiendo a los alumnos, y por eso ponemos este ejemplo, porque se habla de cesión territorial y nosotros asociamos y decimos, es relaciones externas. Pero en realidad esta es una disposición de territorio. Es el ejercicio de jurisdicción dentro del territorio y como parte de ese ejercicio de jurisdicción dentro del territorio, porque los estados tienen soberanía territorial, ¿verdad? Es que se dispone de parte del territorio para cederlo a un tercero. ¿No? Es por eso que nosotros consideramos que la cesión territorial es una expresión de la soberanía interna. No sé si con esto quedó claro. ¿No? Porque todas las decisiones que se tomen con respecto al interior del Estado, al interior del territorio, con respecto a los bienes y a las personas dentro del territorio. Ceder parte, ¿no?, del territorio es una expresión de esa capacidad, de esa jurisdicción que tiene dentro del territorio. No es fuera. ¿Vamos bien? ¿Se entendió mejor? Para los alumnos que Sí, marcaron también, profesora. no quedó claro, marcaron 2 alumnos y bueno, la mayoría, no se asusten, no es la primera vez que la mayoría marca verdadero, ¿no? Diana me dice, sí quedó claro, Mark también, vemos Rojas, Jesús, no es por el chat. Por eso tenemos estos ejercicios, para precisar algunos conceptos, ¿ok? Entonces, ahora vámonos al siguiente.
Ahora sí, comparto pantalla con ustedes. Creo que algunos ya lo están respondiendo. No se salgan del Menti, ahí está el mismo ejercicio. Es la segunda pregunta. Para los que se salieron, los invito a que vuelvan a ingresar al Menti y tienen el código. La mayoría está participando en la actividad. Muy bien. De 29 alumnos ya tenemos a 21, 22. Muy bien. Y sigue aumentando. Creo que esto sí quedó bastante claro, ¿verdad? La respuesta correcta ha sido abrumadoramente respondida, ¿no? Por la mayoría de los estudiantes. Casi faltaron solo 5. Y efectivamente, ¿no? Esa es la obligación de respetar estas inmunidades, esa expresión de esta soberanía externa, ¿no? Esa capacidad de relacionamiento con otras entidades internacionales como estados u organizaciones internacionales, ¿no? Porque recuerden que también se reconocen inmunidades y privilegios a funcionarios de organizaciones internacionales, ¿no? No solamente de otros estados. Muy bien. ¿Ayudó este ejercicio a comprender la diferencia entre soberanía, esta área, este eje de soberanía interna y soberanía externa? Sí, profesora. Excelente. Tengo la respuesta en el chat. Muy bien. Excelente. Vamos bien. Me gusta el grupo, ¿no? Van muy bien participando a través del chat, de sus intervenciones. Entonces vamos a continuar. Me quedo tranquila de ver que se puede seguir. ¿Ok? Entonces ya vimos este tema de los atributos de un Estado soberano. Vamos a ver los derechos, ¿no? Que son también principios reconocidos, ¿no? De igualdad soberana, que lo vamos a estudiar ahora con más detalle. Igualdad a que los Estados son formalmente, jurídicamente iguales. ¿No? No hay un Estado que tenga más valor que otro o que sea un superestado frente al otro. ¿Que hay diferencias económicas, políticas, culturales, etcétera? Sí, pero formalmente son iguales. Hay estados que son más grandes, otros pequeños, sí, pero jurídicamente son iguales, ¿no? Y por lo tanto se les respetan los mismos derechos y asumen también las mismas obligaciones en el derecho internacional, ¿no? La libre determinación, los estados se autodefinen, ¿no? Su nivel, el tipo de sistema político, social, económico, cultural, religioso, etcétera, que busquen, que quieren adoptar. No puede haber imposición por parte de otro Estado. Hay una alumna que está con el micrófono encendido y tecleando, me parece. Bueno, vamos a silenciar. Al respeto de su integridad territorial, ¿no? Como ya hemos dicho también de que no se puede usar la fuerza. Por la fuerza no se puede invadir el territorio de otro Estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del principio de igualdad soberana,
vamos a hacer una referencia a este artículo 4 y 5 de esta convención para entender un poquito más de qué se trata. También invito a alguna voluntaria o voluntario que nos ayude con la lectura de estas normas. A Rojas, Fernanda Rojas. Adelante, Fernanda. El artículo 4 y 5 de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados. Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen igual capacidad para ejercitarlos. Los derechos de cada uno dependen del poder de que dispongan para asegurar su ejercicio. No dependen del poder que dispongan para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de ser afectados en forma alguna. Muchas gracias, Fernanda. ¿No? Miren ustedes lo que dice, ¿no? Los derechos de estos estados no dependen del poder de que se disponga para asegurar su ejercicio. Lo que acabamos de comentar, ¿no? Hay estados que pueden ser grandes, muy poderosos en diferentes términos militares, por ejemplo, ¿no? Que pueden asegurar por medio de las fuerzas que se respeten sus derechos. Sin embargo, el respeto de los derechos de todos los estados no va a depender de ese poderío, ¿no? Sino que como parte de la comunidad internacional, todos los estados se les reconoce los mismos derechos, por lo tanto, por ejemplo, por más pequeño que sea un estado, no se puede intervenir en ese estado. ¿Ok? Entonces, no pueden ser los derechos de los estados afectados, ¿verdad? ¿Quedó claro? Jurídicamente iguales, formalmente iguales. Y por lo tanto se necesita el consentimiento de los estados para obligarlos. ¿Vamos bien? Incluso para someterlos a un tribunal internacional, como vamos a ver nosotros a lo largo del curso. Entonces, pero también tiene obligaciones. Ahora, vamos, antes de pasar a las obligaciones, cuando hablamos de que son jurídicamente iguales, una de las expresiones de esta igualdad de los estados se manifiesta con el derecho de voto, ¿no? Entonces, si nosotros observamos cómo votan los estados en las organizaciones internacionales, vamos a ver esa expresión de igualdad. Varias organizaciones internacionales recogen el principio de que un estado, un voto, ¿no? Como una expresión de la misma capacidad jurídica que tienen los estados, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otro ejemplo es la Organización Mundial del Comercio, que se creó en 1995, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otras organizaciones internacionales que tienen el sistema de lo que se conoce como voto ponderado. ¿Y qué es eso del voto ponderado? De que el voto de los estados no es igual, ¿no? O sea, no es un estado un voto, sino que los estados tienen los votos dependiendo de la participación que tengan en las acciones o en los aportes, perdón, en los aportes en estas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿no? Cuanto más aportes tengan los estados, más derechos de voto se le otorgará, ¿no? Es un sistema diferente al de las Naciones Unidas o al de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces hay estados que tienen más votos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos son acuerdos internacionales, ¿no? Entonces los estados que participan en estas organizaciones han acordado que así sea, ¿no? En ejercicio de su soberanía han otorgado su consentimiento, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profesora. profesora, Sí. sí. Muy bien. Entonces, obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen los estados? No intervenir en asuntos internos. Eso creo que ya nosotros lo conocimos bastante bien, ¿verdad?
intervención en asuntos internos, injerencias internas o incluso intervención en asuntos internacionales de ese Estado, ¿no? Las relaciones que ese Estado pueda tener con otros Estados, ¿no? La prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la obligación de solución pacífica de controversias, que vamos a tener toda una clase para hablar nosotros sobre este tema de solución de controversias, ¿no? A cooperar entre sí y cumplir sus obligaciones internacionales de buena fe, ¿no? Ese es el principio de buena fe que también nosotros vamos a desarrollar más en el curso. ¿Ok? Entonces, este es un conjunto de obligaciones que tienen los estados porque son parte de lo que ya nosotros hemos mencionado de esta comunidad internacional, ¿no? Entonces, era lo que uno de sus compañeros, me parece que fue Jesús, que mencionaba que la soberanía del Estado no es absoluta, ¿verdad? Entonces, estos principios han sido el principio de igualdad soberana, el principio de no intervención, han sido reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, pero también están desarrollados en esta resolución de la 2625 de la Asamblea General de la ONU, ¿no? Que es una que precisa un poco más en qué consisten estos principios de igualdad o de libre determinación, ¿no? Se los voy a colocar en la plataforma del curso para que ustedes puedan tener acceso también a esta resolución, ¿no? El artículo 2.1 de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Tiene este principio, y miren ustedes en qué consiste ese principio de igualdad soberana de acuerdo a esta resolución, ¿no? Cómo lo desarrolla, ¿no? Entonces, aquí también voy a invitar a algún voluntario o voluntaria que nos diga, que nos ayude con la lectura de qué nos dice esta resolución con respecto a este principio de igualdad. ¿Alguien se anima a leer? Tengo a Diana Lice Rodrigo. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU. Todos los estados gozan de una igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole. Los estados son iguales jurídicamente. Cada estado goza de los derechos inherentes a la soberanía. Cada estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás estados. Muchas gracias, Diana, ¿no? Entonces, aquí es el desarrollo, el complemento de lo que nosotros hemos venido presentando en clase, ¿no? La idea de igualdad, ¿no? Soberana, jurídicamente, ¿no? Por eso cuando los estados negocian los tratados, ¿no? Vamos a ver nosotros este proceso de negociación, cuando lleguemos al tema de tratados, a todos los estados se les va a dar por igual, ¿no? La posibilidad de ratificar el tratado, ¿no? De negociar, de aceptar, de ratificar el tratado, de hacer reservas, ¿no? Porque gozan de esta igualdad, ¿no? No es que solamente los países más poderosos van a tener posibilidad de hacer reservas a un tratado y los pequeños no. No hay esa distinción de estados, ¿no? Entonces, en el plano internacional, son miembros de esta comunidad internacional a pesar de esas diferencias, ¿no? Que no les quita esa capacidad de ejercer esos atributos, ¿no? Las competencias que tienen. ¿Vamos bien hasta aquí? Y este principio de no intervención, del cual también acabamos de hablar, ¿no? Uno de los casos que nos ayuda a comprender el alcance de este principio de no intervención es el caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, ¿no? Que fue llevado este país, Nicaragua, contra los Estados Unidos por la intervención que hubo, el apoyo que hubo por parte de los Estados Unidos a los llamados contra las guerrillas en Nicaragua, ¿no? Entonces, aquí se marcaron algunas reglas interesantes o unas definiciones interesantes con respecto al principio de no intervención, ¿no? Hay una prohibición de intervenir directa o indirectamente,
en los asuntos internos o externos de otros estados. Cuando hablamos de intervención, a veces podemos decir, pensar en que se trata solo de que la invasión a otro territorio, ¿no? El uso de la fuerza y la presencia de esas fuerzas extranjeras en el territorio de otro estado, pero no es la única forma de intervenir, ¿no? Puede haber intervenciones indirectas. Por ejemplo, el apoyo logístico a las guerrillas de otro estado, ¿no? La capacitación que se puede dar de un estado a las guerrillas o a los opositores de otros estados. Entonces ahí las intervenciones pueden ser de ese tipo, ¿no? Directa o indirecta. ¿Sobre qué temas? Sobre materias respecto de los cuales el principio de soberanía de los estados permite a cada uno de ellos decidir libremente. Es lo que nosotros mencionamos hace un momento, el concepto de lo que es el dominio reservado del Estado. Materias sobre las cuales los estados deciden, ejercen jurisdicción y donde los demás estados no pueden intervenir, ¿verdad? Entonces, o el uso, la explotación de recursos naturales. Ningún otro estado puede enviar representantes, funcionarios o fuerzas a otro territorio a utilizar, a disponer de recursos naturales, ¿no? Eso forma parte, nuevamente, de lo que se conoce como el dominio reservado del Estado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No? Entonces, el principio, adelante, alumna Vega Centeno Villanueva. Sí, profesora, buenos días. Julio. Sí. ¿Podría repetir el ejemplo de la intervención directa, por favor? Intervención directa. Sí. Sí, hablábamos de que cuando muchas veces se asocia el principio de no intervención y se dice, los estados no pueden intervenir en el territorio de otro estado. Y a veces lo asociamos pues, solamente con la idea de que el envío, por ejemplo, de fuerzas militares al territorio de otro estado. Indudablemente esa es una violación al principio de no intervención, a menos que haya un pedido. Y hay unas reglas también que hay que seguir si el estado solicita la intervención de otro estado, ¿no? Pero, por ejemplo, enviar tropas militares, ¿no? Al territorio de otro estado, ¿no? Eso es una intervención directa, ¿no? Una presencia de fuerzas extranjeras sin permiso del Estado, ¿no? En el territorio, ejerciendo actividades en el territorio de un Estado, ¿no? Esa es una intervención asumiendo algo que no le corresponde, ¿no? Aún si se pretende alegar de que se está defendiendo los intereses de ese Estado, ¿no? La defensa de los intereses de un Estado le corresponde única y exclusivamente a un Estado. No puede venir otro Estado a pretender a decir, no, yo vengo a defender esos intereses y por eso intervengo, ¿no? Entonces, y por lo tanto, esa intervención directa es con esta, por ejemplo, ¿no? El envío de fuerzas militares o presencia de alguna u otra forma en el territorio de otro Estado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Asumiendo, sí, adelante, Gustavo, asumiendo una actividad que le corresponde, como lo repito, única y exclusivamente al Estado. Adelante, Gustavo. Profesora, una consulta. Entonces, cuando usted hacía referencia a la intervención indirecta, bueno, en el caso de la directa, pues se entiende que es el caso de intervención militar. ¿Podría caber el caso de la intervención directa a través de financiamiento a una oposición? Porque a veces se entiende que es difícil de rastrear que un Estado financie a una oposición, por ejemplo, a través de organismos como por ejemplo tal vez ONGs, ¿no? O por ejemplo en países donde se ha visto que hay contrata de mercenarios, ¿no? Si bien es cierto, no hay una intervención en donde se envían tropas propiamente dichas,
se hace un financiamiento hacia ciertos grupos o milicias para, por ejemplo, derrocar un país, ¿no? ¿Eso podría ser un caso de intervención indirecta? Mira, ¿qué te parece si para contestar, ayudar a contestar tu pregunta, voy a adelantar y voy a colocar un video precisamente sobre este caso de Nicaragua contra Estados Unidos y Ah, ya. veamos qué fue lo que hizo Estados Unidos, que va asociado a lo que tú estás preguntando, y qué dijo la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué te parece? Ya, sí. Ya, profesora, ¿Sí? gracias. Pero te adelanto que va por ese lado de lo que tú estás planteando, ¿no? Vamos, ¿me confirman, por favor, si pueden visualizar el video? Ahora sí, profesora. Ya. Muy bien. ¿Se pudo seguir comprender lo del video? Ahora, ¿qué actividades? Muy bien, Fernanda Rojas nos dice que sí. ¿Qué actividades fueron calificadas por la Corte Internacional de Justicia como una violación al principio de no intervención? Tenemos dos casos ahí, ¿no? ¿Qué casos nos menciona? Vamos por orden. ¿Qué casos nos menciona el video? A ver, Fernanda Rojas. Sí, si no me equivoco, una era la explotación de recursos que había hecho y que no tenía autorizado. Y el otro, no sé si eran el vuelo sobre Nicaragua. O sea, los vuelos que hizo Estados Unidos sobre Nicaragua. Ya, autorizar o dirigir vuelos, ¿no? Ya, muy bien, Fernanda. ¿Alguna otra? Enrique Vega Centeno. Sí, profesora. El otro caso era sobre Uganda. Se mencionaba que ellos
daban apoyo militar y financiaban ciertas operaciones al Congo, en el territorio del Congo. Y eso, muy bien, Julio. Y eso es una violación al principio, ¿no? De no intervención. ¿Qué más nos dicen? Ya han mencionado lo que sucedió en el caso del Congo, ¿no? Lo que hizo Uganda, ¿no? Fernanda nos habló de la explotación de recursos naturales, su compañero Julio nos dice, ¿no? Del uso de la fuerza que han hecho, ¿no? En este país. ¿Algo más nos dice la Corte con el caso de Nicaragua contra Estados Unidos? Diana nos dice por el chat actividades armadas en el territorio del Congo, fuerzas armadas. ¿Eso es intervención directa o indirecta? Lo que sucedió en el Congo. Muy activos están en el chat. ¿Mm? Tenemos a su compañera Gambini, Espinal, Diana Lisset. Nos hablan de las actividades en el Congo. ¿Eso es intervención directa o indirecta? ¿Mm? Vamos, jóvenes. ¿Podría ser directa, profesora? Directa. Muy bien. Claro. Aquí Juana Guadalupe también nos dice en el chat directa. Muy bien. ¿Qué otras actividades? Me interesa. ¿Se pudo apreciar el video? Sí, profesora. ¿Sí? Ya. ¿Qué otras actividades? ¿Hay algo más que nos dice la Corte? O lo mejor dicho, los dibujitos animados, ¿no? ¿Qué más nos cuentan estos dibujitos animados? Sobre la pregunta de Gustavo. ¿Qué hizo Estados Unidos con respecto a este financiamiento, apoyo logístico? ¿Qué dijo la Corte? ¿Mm? Bueno, lo que recuerdo es que la Corte, profesora, también creo menciona que sostuvo que al dirigir o autorizar vuelos dentro del mismo territorio de Nicaragua, por el mismo Estados Unidos, violaba también su soberanía, ¿no? Sí, ahí vamos al concepto de soberanía, ¿no? De esa soberanía interna, ¿no? La autorización para los vuelos en el territorio de un país, ¿a quién le corresponde? Al Estado. Es parte del ejercicio de soberanía. Si otro Estado autoriza vuelos en el territorio, como sucedió en este caso, de Nicaragua, ¿no? Se viola la soberanía del Estado, ¿no? Y una violación al principio también de no intervención, porque ese es es un asunto interno, competencia exclusiva del Estado, forma parte del dominio reservado del Estado, ¿no? Materias en las cuales los demás estados, recuerden el concepto, no pueden intervenir, ¿no? Acá la alumna final nos dice, colocó minas en aguas nicaragüenses, y no informó. Efectivamente. Gracias por recordarnos ese detalle, ¿no? Colocar minas en el territorio de otro estado, ¿no? Y además nos dicen, la alumna Gambini, brindar apoyo logístico, ¿no? Considerado intervención indirecta. ¿Algo más nos dijo la Corte? ¿Mm? Brindar apoyo logístico a los contras, ¿no? A la guerrilla. Es un caso de intervención indirecta, ¿verdad? Entonces miren ustedes, aquí solamente en un caso hay varios ejemplos, ¿no? Y aquí quiero compartir con ustedes nuevamente, si me permiten, solamente este segmento, pues si se me han olvidado, no sé si lo pueden visualizar.
Sí, ¿Pueden profesora. visualizar? ¿Sí? ¿Qué nos dice la Corte? ¿Qué actos está indicando? ¿Me ayudan con la lectura? Claro, dice, en 1986 la Corte consideró que entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras era un acto de intervención. Muchísimas gracias. Ahora, miren, entrenar, capacitación, armar, entrega de armas, ¿no? Y el equipamiento, financiar, dar fondos, ¿no? Este abastecimiento a las fuerzas es un acto de intervención. Miren todas las actividades, Gustavo, tú me preguntabas, me parece, el tema del financiamiento, ¿no? Sí, profesora, claro. Entonces, ahí va la respuesta, Ujú. ¿no? Efectivamente, ¿no? El financiamiento de los estados en este caso, por ejemplo, a las guerrillas, a los contras de otro estado, sí es un acto de intervención, ¿no? Y hay una violación a este principio. Por eso quería compartir con ustedes este caso, ¿no? Es rico. No solamente nos da un ejemplo, sino varias actividades que hizo Estados Unidos que violaron principios de derecho internacional. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Ayudaron los dibujitos animados o no? Sí, profesora, ayuda mucho. ¿Sí? Ya les dije, ya los dibujos. Entre los Profesora, dibujitos... Sí, sí, adelante. profesora, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con situaciones, no sé si le comenté, con ONGs, ¿no? Porque las ONGs, si bien es cierto, son organismos no gubernamentales que pueden operar, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa o en Occidente, muchas veces cometen algunos casos de intervención indirecta, ¿no? Me parece que hace poco escuché cómo algunas ONGs eh, o alemanas, sí, estaban tratando de tener injerencia en las decisiones políticas de este político que está preso ahora en Rusia, Navalny, y que quiere que el gobierno ruso lo libere porque es un preso político y que representa a la oposición. O sea, esas formas, esos mecanismos de presión, ¿no? Eso voy. Que pueden venir de ONGs, pero pueden venir también de otras entidades, no necesariamente gubernamentales, ¿no? No sé si la Corte llegó a observar ese elemento. No, porque acá estamos hablando de responsabilidad de los estados, ¿no? Este principio de no intervención va dirigido a los estados, ¿no? La igualdad soberana de los estados, ¿no? Intervención de un estado frente a otro estado, ¿no? Ahora, Ok. por más presión que puedan ejercer las ONGs, ¿verdad? No tienen la jurisdicción, el poder, la influencia y el peso que tiene un Estado, ¿no? Entonces, y en todo caso, ese tipo de presiones a través de la sociedad civil, ¿verdad? Se ha manifestado ya a través de muchos años y es una manera de expresar la opinión pública de la ciudadanía o de los grupos organizados de la sociedad civil. Pero aquí no es responsabilidad del Estado, ¿no? En cambio, en este tipo de situaciones, eh, como las que acabamos de ver en este ejemplo de lo que sucedió en el Congo o lo que sucedió en Nicaragua, ¿no? Aquí sí hay una participación directa de los Estados, ¿no? Que asumen, se ponen en un rol a tomar decisiones que no les compete, ¿no? Como la autorización de vuelos, que uno de ustedes había indicado, ¿no? No puede autorizar el país vecino autorizar vuelos sobre el territorio peruano, ¿no? Eh, no sé si quedó clara la idea, Gustavo. Claro, profesora. Sí, sí, ¿Sí? sí. Muy claro, claro. Felicita adelante.
Profesora, siguiendo en esa línea con la pregunta que hizo mi compañero, ¿podría decirse que ese tema podría tratarse en el derecho internacional privado? El derecho internacional privado es otra área de derecho que lo que hace es estudiar, ustedes lo van a llevar el próximo semestre, me parece, después de este curso, qué derecho se aplica ante una situación. Hay varios derechos, posibles derechos a aplicar y hay que elegir el derecho aplicable, ¿no? El tema de la participación, de las intervenciones de las ONGs y de la sociedad civil, ¿no? No solamente a través de las presiones que realizan, sino también a veces a través de las marchas y protestas que se han organizado. Si nosotros vemos el caso de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, cuando se han celebrado conferencias ministeriales, en muchas de esas conferencias ministeriales, la sociedad civil se ha organizado con marchas y protestas frente a los edificios donde se han llevado a cabo estas conferencias, ¿no? Entonces ha habido una presión por parte de la sociedad para que se adopten normas o medidas que no afecten los derechos humanos, ¿no? Que protejan el medio ambiente, etc. Pero eso ya es sociedad civil, ¿no? Cartas dirigidas por la sociedad civil en diferentes países del mundo que se unen para dirigirla a los gobiernos, a los estados, pero eso no es responsabilidad del Estado. No, no participa el Estado en esto, ¿no? Entonces aquí lo que estamos trabajando nosotros aquí en esta área es la responsabilidad del Estado. ¿Ok? Va a llegar el momento que hablemos ya del tema de organizaciones internacionales e individuos. Ok, profesora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quedó clara la idea de no intervención? ¿Sí? Sí, profesora. En este principio también lo recoge no solamente las Naciones Unidas, ¿no? Me gusta que ustedes también vean ejemplos de otras organizaciones que replican, ¿no? Se alinean con este principio y refuerzan esto en el derecho internacional, en las relaciones entre estados. Y para terminar, entonces lo que vamos a hacer es un voluntario, una voluntaria que nos ayude con la lectura de la Carta de la OEA. ¿Alguno se anima? Gustavo. A ver, dice principio de no intervención, artículo 1, Carta de la OEA. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, miren ustedes, ¿no? La misma organización internacional formada por estos países americanos, o lo mejor, los estados al negociar esta carta, ¿no? Se aseguraron de que no existiera dudas, de que a pesar de la cooperación y de estar de acuerdo en una serie de principios en esta carta, algunos de los cuales vamos a verlos a lo largo del curso, ¿no? La organización, la OEA como tal, no puede intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros, ¿no? ¿En qué áreas? ¿No? En asuntos de la jurisdicción interna del Estado, ¿no? ¿Qué asuntos? Todas aquellas materias que forman parte del dominio reservado de los estados. ¿Ok? Y ya lo hemos dicho. Por más que sea la OEA, no le puede imponer a un país un tipo de gobierno. No le puede imponer a un país una política medioambiental. No le puede imponer a un país la forma como va a explotar sus recursos naturales, ¿no? O los estándares medioambientales que van a adoptar. Para ello se negocia y los estados tendrían que dar su consentimiento. ¿Ok? Entonces, hay atribuciones que son, o atributos, competencias que se les da a las organizaciones internacionales, sí, pero eso no las faculta a hacer todo. Lo vamos a ver más adelante. Y mucho menos a intervenir en asuntos internos.
¿Ok? Esa es la idea de la carta. Y el video ya nosotros lo hemos revisado con en esta definición de intervención directa e indirecta, ¿no? Entonces, no sé si tienen ustedes alguna pregunta antes de irnos. ¿Ninguna? A ver, en el chat tenemos una... Ok, vamos a subir esta clase. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? ¿Quedó clara la idea de principio de igualdad soberana y el principio de no intervención? Sí, profesora. Muy bien, les agradezco muchísimo por su participación y que tengan un excelente fin de semana y Dios mediante nos vemos el día lunes. Gracias, profesora, igual. ¿Se aprendió algo en la clase o no? Sí, profesora. Sí, Sí, profesora. muy bien. Sí, 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 Gracias. gracias. Gracias a todos ustedes por la excelente participación y los animo así Listo. a seguir participando. ¿Ok? Ok. Gracias, profesora. Hasta luego. Cuídense. Gracias, profesora.